Bueno, muy buenos días. Yo soy el doctor Ramiro Santillán, soy el subsecretario de Justicia de la provincia de Santiago del Estero, formo parte del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. Bajo la órbita de la subsecretaría está el servicio penitenciario, que es el ámbito, el espacio para el cual ustedes están postulando como aspirantes para ingresar a sus filas. Esta capacitación que vamos a dar adelante con estas clases virtuales forma parte de la currícula que se ha diseñado desde el Ministerio para su formación como ingresante, repito, de la institución. Luego de esta capacitación y una vez que aquellos que la han cursado y la han sorteado y aprobado todas las materias y todos los otros requisitos formales que se exigen para poder incorporarse a la institución, te van a formar parte de la misma y una vez que lo hagan, no se va a agotar en esta capacitación de esta modalidad tan particular que hemos tenido que adoptar en virtud del contexto de, de la cuarentena dispuesta por la pandemia de coronavirus. Luego las capacitaciones van a seguir permanentemente. Esta es la idea, esta es la inteligencia, es el temperamento que se adopta en el Ministerio para con el servicio, tanto en el personal subalterno como en el personal superior. Así que esta es una primera aproximación que vamos a tener juntos. Esta capacitación que vamos a dar va a ser intensiva. Nosotros, el objetivo es finalizar la formación de nuestros agentes y de nuestro cuadro de oficiales para que cumplan funciones en el establecimiento que se encuentra en construcción en Colonia Pinto, departamento de San Martín de esta provincia, en donde va a funcionar una cárcel modelo que cumple con todos los estándares nacionales e internacionales en materia de construcción carcelaria y de las mejores condiciones de habitabilidad para las personas que son privadas de la libertad. El trabajo al que ustedes aspiran, yo quiero definir lo que es mucho más que un trabajo, es una profesión que si ponen todos sus esfuerzos, su dedicación y su compromiso, van a poder incorporarse al régimen de este organismo del Estado. No es solamente una fuerza de seguridad, como mucha gente, y posiblemente ustedes mismos también piensen, más allá de que sí lo es una fuerza de seguridad, pero no es solamente una fuerza de seguridad, sino que además tiene el rol de ser un auxiliar del servicio de justicia. El personal penitenciario y la institución del servicio penitenciario provincial es auxiliar del servicio de justicia en todos los aspectos de aquella que son inherentes a la custodia, guarda y tratamiento de todas aquellas personas que han sido privadas de su libertad por una resolución judicial de la justicia penal, tanto sea de la provincia como en el caso de la nación, en las cárceles de establecimientos federales. Entonces, este doble rol que tiene el servicio penitenciario tiene que llamarlos a la reflexión en cuanto a la dedicación, al compromiso y al esfuerzo que tienen que poner en formarse, en capacitarse de la mejor forma posible, excediendo lo que nosotros podamos transmitirles en estas capacitaciones, sino que haciéndolo desde un lugar singular, con empeño y con decisión de comprometerse en este trabajo que les va a resultar elegidos para resultar su modo de vida, su progreso y el de sus familias de aquí en adelante. Dicho esto, y como se trata de clases intensivas, voy a iniciar la clase indicándoles que la materia que voy a dar junto a la doctora Agustina Costas Musi, que va a colaborar con otras de estas intervenciones virtuales, va a abordar el tema de las garantías y de las nociones principales constitucionales de la Constitución Nacional y de la Constitución de la provincia, y también nociones generales en lo inherente, sobre todo a su profesión, a su trabajo, a su labor del derecho penal. Nosotros no pretendemos que ustedes sean especialistas en derecho penal o que sean constitucionalistas, pero sí pretendemos que sean ciudadanos que estén alcanzados por un conocimiento multidisciplinario que tenga todo el bagaje de conocimientos,
y de normas, de principios y de valores con el que nosotros pretendemos que se lleve adelante la labor penitenciaria en la provincia de Santiago del Estero. Partiendo de esa premisa es que se ha diseñado este programa que tiene, como les digo, muchos aspectos que toma en cuenta y que en esta multiplicidad de aspectos va a permitirle tener las herramientas básicas para poder desempeñar de la mejor forma esta labor. Y la voluntad es que estos conocimientos, esta información, que ustedes sí o sí deben saber, sortear y aprobar para poder incorporarse, sea lo suficientemente amplia como para que puedan contar con todos los elementos de juicio y de criterio, además de la legislación penitenciaria específica, de la técnica penitenciaria, nociones de psicología, de sociología, etcétera, que le van a permitir, repito, desempeñarse de la mejor forma posible. Así que, bueno, entrando en el tema, vamos a empezar a hablar de algunas cuestiones que son propiamente relacionadas con el derecho constitucional. Como ustedes saben, tienen la obligación de saberlo, son ciudadanos, y todo ciudadano tiene la obligación de conocer su constitución. La Carta Magna o Constitución Nacional es la ley fundamental que nos organiza como sociedad. Es un instrumento jurídico político que por definición es la ley de leyes, es decir, la ley superior que nos contiene, que nos organiza, que nos fija parámetros, pautas a todos los ciudadanos que habitamos el suelo argentino, seamos nativos o transitemos o seamos por opción argentinos. Así que esta ley fundamental tiene una historia, ustedes van a mirar en el programa y hay antecedentes, y uno de los puntos que toca es la de los antecedentes de la Constitución Nacional. Yo quisiera decirles que no vamos a profundizar en estos aspectos porque la idea es que ustedes mismos en el trabajo, digamos, de su estudio lo puedan ir desarrollando, lo puedan ir adquiriendo estos conceptos a partir de su investigación. Entonces me interesa que ustedes se decidan a ingresar en todas las plataformas digitales que hoy les permite la tecnología para estudiar, para investigar y para poder tomar estos conocimientos sobre los antecedentes históricos. Yo simplemente voy a hacer una mínima introducción poniéndolo sobre tema para que de ahí en más sea la investigación propia de ustedes la que los lleve a conocer más en profundidad de lo que estamos hablando. Ustedes saben por sus estudios primarios y secundarios que el ser humano básicamente es un ser social. Desde la prehistoria en adelante, los primeros atisbos del ser humano con raciocinio ha ido buscando mecanismos de sociabilidad, de organizarse en comunidades y de resolver sus necesidades no en forma individual, sino en forma colectiva. Estas organizaciones antiguas, que eran organizaciones que podríamos decir incipientemente tribales o de cualquier otra, clanes, en todo el universo habitado en la Tierra, habitada por seres humanos, ha respondido a estos parámetros que es de la búsqueda de resolver sus necesidades a través de la organización social. El hombre descubre que solo no podía encontrar las respuestas a sus necesidades, entonces necesitaba de otros hombres. Si bien es cierto que en este periodo histórico la respuesta, la capacidad del hombre de razonamiento estaba más limitada porque la condición humana racional ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces el valor fundamental de aquel hombre primitivo era la fuerza. La fuerza superaba al valor que podía otorgarle a un sujeto el raciocinio. Entonces, quien tenía más aptitudes y habilidades físicas es quien tenía la preeminencia sobre los demás integrantes de la comunidad a la cual se integraba. Con el devenir del tiempo y el desarrollo humano, esas habilidades físicas se fueron complementando con las habilidades intelectuales y con el conocimiento. La adquisición de nuevas tecnologías, la adquisición del conocimiento fueron planteándole al ser humano nuevas respuestas a los desafíos que permanentemente debía afrontar.
Y en ese contexto fueron cambiando las reglas de convivencia de la sociedad. Ya no era solamente la fuerza, sino que también tenían preeminencia en la sociedad aquellos sujetos que la integraban, que tuvieran conocimientos, que tuvieran aptitudes intelectuales desarrolladas, que hubieran adquirido a través de su inteligencia otras habilidades que no fueran solamente las físicas. A partir de eso, al cambiar las necesidades y a cambiar las respuestas, las formas de organización de las sociedades fueron cambiando. Al cambiar la forma de las sociedades, las reglas no escritas con las que esas sociedades se organizaban ya iban dejando de lado o corriendo en un costado de la preeminencia a la fuerza para buscar otras herramientas de organización social que le fueran dando la posibilidad de coexistir a los seres humanos de una forma la más equitativa o lo más justa que por entonces ellos entendían que era el modo de organizarse como sociedad. Esa evolución del hombre ha ido desarrollándose a lo largo de la historia hasta alcanzar otros niveles en donde ya fueron estableciéndose no solo un cuerpo de normas no escritas, sino simplemente transmitidas de generación en generación y que iban mutando muy lentamente a partir de la mutación más lenta con que se iban dando los cambios sociales que las que se visualizan en el mundo moderno. Entonces, estas normas no escritas se fueron transmutando en normas ya escritas, organizadas, de manera que fueran de conocimiento, o al menos que se pudieran transmitir de conocimiento a todos los integrantes de la comunidad y que fueran de cumplimiento obligatorio. Pero claro, esas eran comunidades pequeñas, eran comunidades cerradas, y no había las posibilidades de comunicación que hoy ustedes conocen, que nos parecen tan naturales. Entonces se circunscribían a esas organizaciones sociales. Hablemos de nacionalidades, hablemos de tribus, hablemos de clanes, hablemos de naciones, pónganle aquel concepto que ustedes quieran ponerle, que seguramente no se van a equivocar, pero en cada una de ellas, en Oriente y en Occidente, en el universo, todos los hombres se fueron organizando ya con normativas, con leyes, con normas que regulaban sus conductas, pero que ya tenían una temporalidad más extendida en el tiempo y que además estaban ya registradas, estaban escritas y alcanzaban a todos los integrantes de comunidades que cada vez se iban haciendo un poco más grandes. Esas comunidades luego se transformaron en ciudades-estado. Esas ciudades-estados también tenían sus normas y más allá de las formas de gobierno que fueron adoptando a lo largo del tiempo, ustedes se acordarán de los periodos de nuestra historia donde la monarquía era la que imperaba como organización de gobierno universalmente. Y bueno, todos aquellos que estaban gobernados por aquel monarca eran súbditos de esa persona o la familia de ese monarca, quien tenía el gobierno, la preeminencia, la decisión sobre todos los ciudadanos, sobre todas las personas que habitaban la comunidad donde alcanzaba ese reino o esa monarquía. Ya en 1600 empezaron a aparecer con algunas, con el desarrollo de pensamientos filosóficos, de pensamientos políticos, de pensamientos sociales, fueron manifestándose los primeros síntomas de que las sociedades más modernas, las evolucionadas de Occidente, estamos hablando, querían ir modificando estas estructuras de poder y de organización social por las desigualdades, enormes desigualdades que representaban para sus integrantes. Este poder absoluto y omnímodo de los monarcas, que eran los dueños de la ley, terminaba resultando en beneficios de muy pocos, y quienes eran portadores y ostentaban todos los derechos, mientras que los demás carecían de los derechos fundamentales y carecían de la posibilidad de progreso, la posibilidad de seguridad, la posibilidad de salud, la posibilidad de vivienda, de ser propietarios, dueños de las tierras en las que trabajaban o de los animales de los cuales criaban o se servían. Entonces, bueno, todo este fenómeno, económico, social, político, religioso inclusive, fue marcando el avenimiento de las primeras ideas del constitucionalismo. ¿Qué era lo que proponían estas ideas de constitucionalismo, estas primarias ideas de constitucionalismo? Es que sobre de los hombres y sobre el poder de cada uno de los hombres que integraban una sociedad, una comunidad, tenía que haber una ley que estuviera por sobre de las demás leyes, que los organizara y que fuera de cumplimiento obligatorio para todos, sin distinción
de poder, por nacimiento, por sangre, por dinero, por cuestiones económicas, sino que fuera alcanzado, pudiera alcanzar a todos los integrantes de la sociedad, poniéndolos en plano de igualdad, fundamentalmente en plano de igualdad, y que además los organizara como sociedad con el gobierno que iban a adoptar, que ya estaban presentándose las primeras resistencias, fuertes resistencias, al sistema feudal, monárquico, que imperaba durante la Edad Media. Entonces, estas primeras ideas libertarias y igualitarias de la Constitución tuvieron manifestaciones muy contundentes, muy claras en la Revolución Francesa, en la independencia, la declaración de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, bueno, en fin, en una serie de sucesos que se fueron dando en las organizaciones sociales de distintos países del mundo. Y en Latinoamérica también ya se había registrado la aparición de, más allá de la organización política, toda América hispánica y portuguesa era colonial, o sea, dependíamos de las coronas de España o de Portugal en el caso de Brasil, y si bien es cierto, el rey era la máxima autoridad y quien dictaba las leyes y demás, existían organizaciones locales de gobierno que estaban representadas en algún caso por el virrey, pero además del virrey, las ciudades, cada ciudad, que no tenían la conformación geopolítica que tienen hoy, también tenían una organización de carácter democrático, digamos, que estaba representada en un órgano deliberativo que eran los cabildos. Los cabildos eran una organización, como le decía, parlamentaria, que dictaba normas que, por supuesto, no contradijeran las normas generales que se dictaban desde las coronas, pero que sí organizaban la forma en que se administraba y se vivía dentro de esa ciudad. Santiago del Estero tenía un cabildo, donde hoy funciona el Centro Cultural del Bicentenario, fue el cabildo de Santiago del Estero. Ustedes habrán dibujado en la escuela primaria para los actos patrios el cabildo de la ciudad de Buenos Aires, y así en todas las ciudades había un cabildo, y esta era la forma más incipiente de organización democrática, porque estaban representados, si bien a lo mejor no estaban representados estrictamente todos los estamentos de la sociedad, pero sí había vecinos de cada ciudad que podían estar integrando este órgano legislativo y que dictaba normas para ellos. Bueno, para ir acortando, para que el tiempo nos alcance, prosperaron estas ideas libertarias hasta que la declaración de la independencia de la corona de España, tanto sea de lo que hoy es la República Argentina, que antes era el Virreinato del Río de la Plata, que hace muy pocos días hemos conmemorado un aniversario más del 25 de mayo de 1810, que fue el primer hito patrio de independencia, si bien es cierto la declaramos recién en 1816, fue el primer acto de soberanía nacional, tanto de criollos nacidos en esta tierra, como también de españoles que habían adoptado esta tierra como propia y que se resistían al gobierno, a la dependencia de un gobierno tan lejano, tan poco participativo y tan poco comprometido con la realidad. Estas ideas libertarias venían de un proceso, no eran singulares, no eran propias solamente de lo que hoy es Argentina, sino que se venían, como les dije antes, dándose a todo lo largo y ancho de América, siguiendo muchas veces los procesos de pensadores que habían anticipado esta reacción de la sociedad, esta necesidad de la sociedad frente a los gobiernos autoritarios de la monarquía, y una búsqueda de igualar los derechos de todos los seres humanos que estaban tan desigualmente distribuidos en la organización, como les dije, de carácter feudal con que estábamos gobernando. Si ustedes quieren ir un poquito más en lo específico, esta declaración de la independencia en Santiago del Estero, que también este año estamos conmemorando los 200 años de la autonomía provincial, se patentiza en el año 1820, justamente por eso conmemoramos los 200 años, en donde declaramos no solamente ya, porque estaba fuera de toda discusión, la independencia de la corona española, sino que además cada provincia, lo que hoy conocemos como provincias, que no tenían la misma forma que tienen ahora, nosotros
dependíamos de la gobernación de Tucumán y otras provincias dependían de otras gobernaciones que eran más amplias de los que hoy son los territorios provinciales. Los santiagueños, los ciudadanos santiagueños, deciden precisamente independizarse de un gobierno que no los representaba, que no los comprendía y que ni siquiera tenía la participación en la cotidianidad de sus necesidades, de sus problemas, de sus costumbres, de sus culturas, más allá de que todos fuéramos parte de un territorio más amplio, pero que no atendía las particularidades y peculiaridades de cada ciudad. Ustedes saben que, por suerte, a pesar de que todos integramos la gran nación que es la República Argentina, esta nación argentina con tantos matices, no todos tenemos los mismos hábitos, no tenemos la misma alimentación, no tenemos la misma forma de hablar nuestro idioma, no tenemos la misma música, nuestro folclore no es igual en todo el país, pero justamente estas diversidades son las que nos han permitido organizarnos como nación. Pero en aquel entonces era más que razonable que quienes estuvieran habitando estos lugares quisieran, por esas mismas características, independizarse o autonomizarse de quienes justamente no las tenían, como en este caso era esta gobernación de Tucumán, que tenía resabios, digamos, virreinales o monárquicos de la organización española que había en la colonia, había regido a toda esta región. Entonces declaramos así, que les pido lo profundicen porque es un acontecimiento histórico que trasciende al relato de la historia, sino que nos identifica con identidad como ciudadanos, que nos identifica como integrantes de una comunidad de esta santiagueñidad tan especial que en este año estamos conmemorando. Y esta decisión colectiva de la autonomía ha tenido una influencia enorme en nuestra identidad cultural, ha tenido una influencia enorme en nuestro desarrollo posterior, inclusive en todos los aciertos y en todos los desaciertos que a lo largo de la historia hemos tenido como sociedad los santiagueños, pero que es sin ningún lugar a dudas distintivo de quienes somos. Si no lo hubieran, y fuimos de los primeros, además, esto es importante que también lo tengan en cuenta en declarar nuestra autonomía. Así que es importante que ustedes profundicen, me gustaría que lo hagan. Bueno, una vez que se fueron definiendo estos estados provinciales, a lo largo y a lo ancho de todo el país, de lo que era entonces el país, no se olviden que había grandes sectores del territorio nacional que todavía no tenían una organización jurídico-política desde la época del virreinato, porque el Estado no había llegado con una organización territorial, política y jurídica a esos lugares. Estaban habitados por personas que eran los habitantes originarios de esos lugares, como por ejemplo todo el territorio patagónico, algunas regiones de nuestro litoral, que ni siquiera tenían la caracterización de provincia, sino que formaban parte a lo mejor de una del Gran Chaco o del Virreinato del Paraguay, que también estaba comprendido, o de lo que fuera la banda oriental del Uruguay. Eran, digamos, límites difusos y no existía lo que hoy es la provincia de Chaco, luego se llamaron territorios nacionales, lo que Formosa lo mismo, en el sur ni hablar. Todas estas provincias que hoy conocemos del sur argentino fueron luego en la organización nacional identificadas como territorios nacionales, pero ya vamos a hablar de eso. Pero las provincias que ya existían y que ya habían declarado sus autonomías y que habían organizado sus gobiernos, que habían elegido sus gobernantes y que iban dictando su propia legislación de carácter territorial, provincial, cerrada a estos estamentos, a lo mejor siempre estas propias peculiaridades singulares de cada una de ellas eran las que ponían muchas veces en conflicto, hasta por cuestiones limítrofes, la ponían en conflicto con otros territorios provinciales. Entonces la organización tan esperada de esta independencia en una nación que nos representara era muy difícil de obtener si cada uno de estos territorios provinciales y sus habitantes no estuvieran comprendidos, contemplados en algo que las superara individualmente a las provincias y las organizara y las contuviera a todas ellas en una organización general, y que las cuales cada uno de los habitantes y los gobiernos y las estructuras de poder de cada una de esas provincias fueran cediendo parte de esa soberanía para ponerla en pos de una organización superior que las contuviera a todas y que las igualara a todas, no solamente en cuanto a los derechos,
y a las obligaciones de sus ciudadanos, sino que también está en la organización de un gobierno federal, un gobierno que comprendiera, más allá de los gobiernos locales, a todas las provincias argentinas, y que además también en la asignación, y no lo dejemos de decir porque no es razonable hacerlo, que también distribuyera los recursos nacionales de forma más equitativa entre provincias que a lo mejor estaban más dotadas de la posibilidad de acceder a recursos económicos que otras en aquel entonces, lo cual no siempre se ha mantenido en el tiempo, ha ido mutando y hoy a lo mejor no es exactamente igual, pero había una necesidad también de que se organizara de esta forma la administración no solo del gobierno, la administración de las normas, la forma de gobierno que íbamos a elegir y cómo íbamos a reunir los recursos necesarios en un Estado para que todos los ciudadanos pudieran ser alcanzados por los servicios esenciales que el Estado debe brindarle a esos ciudadanos, garantizándole así sus derechos y además poniendo en cabeza de todos ellos las obligaciones a las que estaban comprometidos, pero de forma general y de forma igualitaria. A esto es a lo que se llama el constitucionalismo y esta organización jurídico-política que está marcada por una norma que nos va a contener y que nos va a gobernar a todos. Esa norma es lo que puede surgir solamente de un gran pacto social. Todas las, las normas que nos rigen en la cotidianidad, sin ir a las normas escritas, son normas de convivencia que a veces están escritas, están tabuladas, están especificadas, pero que el ser humano sabe que hay que cumplir aquellas que no están inclusive organizadas o que no están identificadas en un plexo de texto legal, que igual se deben cumplir, que son normas de respeto, normas de atención a los demás, normas éticas, normas morales, que aunque no las tengamos escritas en ninguna parte, los ciudadanos sabemos, las personas sabemos que las tenemos que cumplir. Bueno, imagínense si había que organizar un país. Entonces, para poder organizar ese país, para poder organizar esa nación, sobre todo Argentina, que con todas esas peculiaridades y particularidades estuviera contenida, la única forma era a través de un gran pacto social. Todas las provincias argentinas de entonces se organizan, deciden llamar a un congreso para justamente dictar una norma de normas, una ley de leyes que nos organizara y para determinar cuál iba a ser la forma de gobierno que nos iba a comprender a todos los argentinos. Entonces, a partir de esa idea ha concretado el Congreso y es importante que ustedes sepan que esta primera organización surge de la sanción de la Constitución Nacional en el año 1853, que se lleva adelante en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, y que cada provincia tenía sus diputados constituyentes que la representaban. Nosotros tenemos, entre otras cosas, porque la historia argentina siempre recuerda, y justa y legítimamente recuerda a Juan Bautista Alberdi como el padre de la Constitución, porque bueno, a través de su obra Bases de la Organización Nacional, se sientan los precedentes con que se sanciona posteriormente esa Constitución Nacional que se trata y que en la ciudad de Santa Fe. Pero fíjense que nadie, me he expresado mal, no nadie, pocos, y sobre todo los santiagueños, bastante pocos santiagueños, somos los que hablamos de quienes habían participado como diputados y qué rol tuvieron en esa convención constituyente. Y ahí los santiagueños tenemos que ser orgullosos. Yo soy muy orgulloso de mi pertenencia a esta tierra. Tuvimos un rol preponderante que se los dejo como tarea de estudio para ver quiénes fueron los santiagueños que nos representaron en la Convención Constituyente de 1853 y cuál fue el rol y quién de ellos se destacó en esa Convención Constituyente, y les va a sorprender y los va a llenar como a mí de orgullo saber que los santiagueños no estuvimos con una participación tibia o poco trascendente, muy por el contrario. Bueno, dictada esta Constitución Nacional en la ciudad de Santa Fe, la primera Constitución argentina, nos consolida y nos constituye como un Estado, y nos contiene y nos marca los parámetros como una sociedad organizada. Si ustedes luego, cuando aborden la lectura de la Constitución, que les voy a pedir que lean la Constitución en alguna de sus partes, no toda, si la pueden leer toda es lo ideal, y que se la sepan inclusive es lo ideal, pero lo ideal es que en estas capacitaciones después profundizaremos en otros aspectos que son importantes también, pero
van a ver con la lectura simple de una constitución que la misma es como que está dividida en partes. La primera parte, que es el preámbulo, que quiere decir lo que está adelante, traducido, digamos, etimológicamente. El preámbulo es lo que en la legislación general se llama una declaración de principios, ¿sí? Entonces es como el fundamento previo que se da. ¿Por qué? Se está por decir todo lo que viene después, o porque se va a sancionar o legislar todo lo que se legisla después. Hay algunos constitucionalistas, tratadistas de la Constitución, que la separan como si no fuera una parte de la Constitución, del texto constitucional, sino como que fuera precisamente un prólogo de la Constitución. Muchos otros, con los cuales yo simpatizo en la idea, la interpretan como una parte de la Constitución. Luego de ella, la Constitución se divide en dos partes. Una parte que es dogmática, que son declaraciones, derechos y garantías, y nuevas garantías de la Constitución que han sido incorporadas en una posterior reforma general del año 1994, y una segunda parte de la Constitución en donde ya estamos específicamente entrando en la organización de nuestra forma de gobierno, la organización de los recursos del Estado, los servicios esenciales, la forma de la elección de los representantes de los ciudadanos. Bueno, en fin, ustedes lo van a leer y van a poder advertir claramente en qué parte empieza una y empieza la otra de estas etapas o de estos módulos en que se divide nuestra Constitución Nacional. Pero sí es interesante que ustedes tengan en cuenta que estas declaraciones de derechos y garantías, que es la primera parte de la Constitución, digamos ya enumerativa y taxativa en artículos, que va diciendo de qué forma se va a organizar esta nación argentina. El artículo número 1 habla de la organización del gobierno de los argentinos, la importancia que tiene que definamos como Estado, como sociedad organizada, qué modelo de Estado vamos a tener y qué modelo de gobierno vamos a tener para ese Estado. Y dice que es representativa, que es republicana y que es federal. Es de una enorme trascendencia este artículo primero de la Constitución, porque a partir de ahí todos los demás artículos van a seguir una lógica, un razonamiento político que nos va a organizar diferente de muchos estados e igual que otros estados que integran la región o que integran el mundo. Nosotros tenemos un sistema representativo, republicano y federal. Es decir, que nosotros gobernamos, los ciudadanos argentinos, a través de nuestros representantes. Por eso es representativo. El republicano, porque además de que somos representados los ciudadanos y no lo hacemos en forma directa, el republicano porque el Estado se organiza en compartimentos, que son los poderes que ustedes conocen: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, que son independientes uno del otro y que además tienen el rol de controlarse uno con otro. Entonces esa organización republicana es la que nos diferencia a lo mejor de otros estados, que cada cual, de acuerdo a su sociedad y a la necesidad de su sociedad, ha organizado su gobierno, que por ejemplo tienen un sistema parlamentario, tienen un sistema monárquico, tienen otros un sistema unitario. Y en el tercer aspecto que tiene esta organización del Estado es la organización federal. ¿Federal qué quiere decir? Que como las provincias son existentes a la nación, antes estaban las provincias, no existía la República Argentina, son preexistentes, y lo dice además el preámbulo, ¿no? Porque una serie de pactos preexistentes de los que habla el preámbulo de la Constitución justamente está haciendo referencia a los pactos entre los habitantes de diferentes provincias que iban haciendo para ir resolviendo su conflicto y para ir fijando pautas que les permitieran una convivencia civilizada y sin episodios tan violentos como se han vivido a lo largo de nuestra historia nacional. No voy a ir a remontarme a ellos, ustedes los han estudiado, y si no, tienen que volverlos a estudiar, porque cuando miren el preámbulo, que es muy importante que lo sepan, al hablar de estos pactos preexistentes, justamente estamos hablando de parte de la historia argentina que ha necesitado de que se solucionen, se diriman conflictos violentos, bélicos, armados, que había entre las provincias. Y justamente como ha habido estos pactos preexistentes que nos han llevado a la sanción de la Constitución, es que se ha podido dictar esta primera Constitución. Y fíjense qué dato curioso.
se sanciona la Constitución Nacional y la provincia de Buenos Aires todavía no la integraba a la República Argentina porque no participa del Congreso Constituyente de 1853. Recién, varios años después ustedes me dirán cuántos más, aceptan la Constitución Nacional, se incorpora como parte del Estado Nacional la provincia de Buenos Aires. Así que llegar a este gran logro que es dictar nuestra propia Constitución ha sido un proceso histórico a veces cruento, a veces doloroso, pero no es otra cosa que el desarrollo de las más altas aptitudes humanas de poder ceder parte de nuestros egoísmos, de nuestras miserias, de nuestras mezquindades, en virtud de ver en el otro que está al lado nuestro, el otro ciudadano, la otra persona con la cual convivimos diariamente a un par, para los cuales todos estamos alcanzados por una ley que nos contiene y que nos define y que nos iguala en esos derechos y en nuestras obligaciones, que además nos organiza como sociedad, que nos organiza como Estado, que nos organiza de qué forma vamos a elegir a quienes nos representan y nos gobiernan, que nos indica de qué forma vamos a elegir a esos representantes, que nos indica de qué forma vamos a componer los recursos del Estado para atender las necesidades de sus habitantes, para todos sus habitantes. Así que imagínense ustedes la importancia y la trascendencia de todos, de haber alcanzado este hito de sancionar una Constitución. Yo en esta primera clase, vamos a dejarlo ahí, les dejo como tarea para ustedes, primero la lectura de la Constitución, y para darles alguna pauta, digamos, me interesa que ustedes lean lo que es el preámbulo y toda la parte de declaraciones, derechos y garantías que están previstos desde el artículo 1 en adelante, hasta que ustedes van a identificar que empieza la segunda parte de la Constitución, donde dice la organización del gobierno. Así que ahí vamos a hacer la primera pauta, porque en las próximas clase vamos a abordar justamente todo el andamiaje de garantías constitucionales que están consagradas y de la supremacía de la Constitución. Luego de eso vamos a entrar en algunas pautas que están previstas, legisladas en la Constitución Nacional, que son propias de, justamente, si una persona está privada de su libertad y está dentro de un establecimiento carcelario en el cual ustedes van a trabajar, habrá seguramente, imaginarán ustedes, que hay alguna ley o un conjunto de leyes que han sido dictadas para que esa persona, además de un proceso judicial, para que esa persona haya llegado a ese lugar. Bueno, es importante que ustedes sepan quiénes son los que han dictado esas leyes, por qué las pueden dictar esas leyes, por qué la Constitución indica que se deben dictar esas leyes, y además, cómo van a trabajar el Estado a través de sus empleados, que en este caso es el personal de la institución de servicio penitenciario, para cumplir con el objetivo que la Constitución misma va a indicar para justamente las personas que están privadas de su libertad. ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo deben ser los establecimientos? ¿Para qué están privadas de la libertad las personas? ¿Y cuál es el objetivo que se debe tratar de alcanzar poniendo todos los esfuerzos por parte del Estado? Eso va a ser la segunda parte, así que les voy pidiendo que vayan leyendo. Si hay algún material en las clases de consulta, se los facilitaremos. El texto constitucional es muy fácil de obtener, entrando por cualquier buscador de internet van a acceder, si no lo tienen en papel, a un texto de la Constitución Nacional, lo van a tener a través de internet. Es muy fácil de leerlo, es sencillo de comprenderlo. Sí voy a entrar en las próximas clases, como les decía, a explicarles qué es este plexo de garantías constitucionales con que los ciudadanos argentinos tenemos. Muchísimas gracias y vamos a seguir en la próxima.